Buenas noches. Vamos a continuar con el 7, la omnisciencia y la predestinación. ¿Alguien quiere leer el primero? Yo lo leo. ¿Me oye? Sí. Ok. La omnisciencia y la predestinación. La función de la voluntad del creador y de la voluntad de la criatura en el gran universo opera entre los límites y de acuerdo con las posibilidades establecidas por los arquitectos maestros. Esta preordenación de estos límites máximos no limita, sin embargo, en lo más, no limita, sin embargo, en lo más mínimo la soberanía de la voluntad de la criatura dentro de estas fronteras. Tampoco constituye el preconocimiento último con la plena libertad de toda elección finita, una abrogación de la abolición finita. Un ser maduro y con visión podría tal vez pronosticar en forma más precisa la decisión de un asociado más joven, pero este preconocimiento no quita nada de la libertad y la autenticidad de la decisión misma. Los dioses han sabiamente limitado la gama de acción de la voluntad inmadura, pero esta es, sin embargo, voluntad auténtica dentro de estos límites definidos. Gracias. Entre otras cosas, dice que puede existir el libre albedrío y el preconocimiento de la deidad de lo que vamos a hacer o de lo que va a pasar. A mí me llama la atención que dice ahí la función de la voluntad del creador y de la voluntad de la criatura en el gran universo opera dentro de los límites y de acuerdo con las posibilidades establecidas por los arquitectos maestros. ¿Está limitando la función de la voluntad del creador también? Entiendo la de nosotros, pues por supuesto, pero la voluntad del creador. Porque, pues dentro del espacio-tiempo y también de acuerdo con nuestras limitaciones, él solo puede buscar, digamos, la perfección dentro de la era actual, por poner un ejemplo, o buscar el desarrollo máximo, pero de la actual era, porque él mismo restringió el crecimiento a una cuestión secuencial basada en eras. Es como que un O, profesor ya o, o organizó, espérate, termino el ejemplo, no voy a citar, organizó ya el bachillerato por años y entonces él está autolimitándose a lo que puede enseñar en tercero de primaria. No les puede enseñar cálculo porque ya sabe que el cálculo está para más adelante, no tendría sentido en ese momento. Es en ese sentido que yo lo veo. sí, la voluntad del creador en relación con la criatura tiene que estar delimitada dentro de lo que ya los otros delimitaron los arquitectos maestros, o sea, el tiempo y el espacio donde estamos. Porque fíjese, hoy estaba leyendo yo el documento 164, un, un, un milagro que hizo el milagro profeso, intencional, pensado y decidido. Milagro que hizo Jesús, que le dio la vista al cielo. Eso fue su voluntad devolverle la vista. Y, y bueno, eso no está dentro de los límites de nosotros, pero era la voluntad de Dios, del Hijo con el Padre, dentro de los límites de acá, pero es que los milagros son dos tan, o sea, ahí yo estoy confundida, me confunde eso, porque dice que las posibilidades establecidas por los arquitectos maestros,
Dentro de las posibilidades me imagino que ellos los arquitectos maestros habrán puesto los milagros que quieran hacer la magia que quieran ellos desarrollar, por voluntad del creador, de Dios, no de las criaturas. ¿Será? No, de hecho, tiene que ser así porque es que imposible que los arquitectos maestros vayan a delimitar la voluntad del creador. Porque de hecho, devolverle la vista a un ciego, esto no está dentro del menú aquí del tiempo y del espacio evolutivo. Eso es un milagro. A él no le gustaban los milagros, pero ¿te acuerdas que dice el libro que lo hizo como una especie de último acto de misericordia para darles la oportunidad de que creyeran a los líderes judíos? Con el ánimo de utilizar ese milagro y el otro fue el de Lázaro, así confesos, ¿no? Milagro, milagro. Pero entonces ahí me llamó la atención que están como que uniendo la función, pero dice la función de la voluntad del creador y de la voluntad de la criatura opera la función es la que está limitada por las posibilidades que los arquitectos maestros han establecido. A mí me, Sí, pues me queda claro con el ejemplo Llamas. de Andrés de que él establece un plan, ¿sí? Y los hacedores, pues, de ese plan, junto con él, son los arquitectos maestros y supongo que tienen que respetarlo. Obviamente que hay excepciones pero están dentro de su libre albedrío, de la libre albedrío del creador. Y eso para nosotros es desconocido. ¿Sí? sí, Yo miré la traducción en el inglés pensando de que pudiera haber alguna interferencia allí con la traducción, pero es igualito. O sea sí, que se explica un poco por lo que dice Andrés. es una autolimitación. Sí, Mm. Claro, por eso Autolimitación. Jesús siempre se sometía a la voluntad del Padre, ¿no? Y pues obviamente el Padre puede decidir o no si pasa de ciertos límites o no, pero los límites están. Sí, por lo menos regresar en el tiempo. Eso no debe ser, eso no debe estar diseñado porque que yo ni siquiera le Exacto. encuentro lógica. Yo no creo ni siquiera que como milagro puedan regresar en el tiempo. Y yo pienso que hay limitaciones más grandes. Los seres espirituales no pueden casi que vernos, tiene que haber algo especial que les permita vernos cuando no somos espirituales, o por lo menos les permita Sí, localizarnos, sentirnos lo que sea, sí, ¿cierto? sí, eso decían ahí de los que vienen allá del paraíso, que nunca han Ajá. sido materiales, entonces ellos no perciben la materia. Entonces no pueden percibirnos, exacto. Tiene que haber como un interfase ahí para que ellos puedan percibirnos a nosotros, por ejemplo, cuando no somos espirituales. Eso es una limitación. sí. Ah, total. Aquí relacionado con esto, encontré unos seres que están en el capítulo 28 que se llaman la importancia del tiempo, pero ese es el nombre de la orden. Hay otros que se llaman la memoria de la misericordia, el significado de los... Estos son seconafines terciarios. Ujú. Entonces, esta orden de seconafines terciarios se llaman la importancia del tiempo. Voy a leer, voy a leer de que esto es todo lo que hay de ellos. Tres, la importancia del tiempo. El tiempo es la dote universal de todas las criaturas volitivas, es el talento confiado a todos los seres inteligentes. Todos vosotros tenéis tiempo para asegurar vuestra sobrevivencia.
El tiempo se desperdicia fatalmente solo cuando se lo entierra en la negligencia, cuando no lo utilizáis para aseguraros de la sobrevivencia de vuestra alma. El fracaso en mejorar el propio tiempo hasta el grado más alto posible no impone castigos fatales, meramente retarda al peregrino del tiempo en su viaje de ascensión. Si se gana la sobrevivencia, todas las demás pérdidas pueden ser reencontradas. En la asignación de responsabilidades, el consejo de los importancia del tiempo es invaluable. El tiempo es un factor vital en todo de este lado de Abona y del paraíso. En el juicio final ante los ancianos de los días, el tiempo es un elemento de prueba. Los importancia del tiempo deben siempre proporcionar testimonio para mostrar que cada individuo ha tenido amplio tiempo para hacer decisiones, alcanzar una elección. Estos evaluadores del tiempo también son el secreto de la profecía. Describen el elemento del tiempo necesario para completar cualquier empresa y son tan confiables como indicadores como lo son los frandalanques y los cronoldeques de otras órdenes vivientes. Los dioses ven el futuro, por lo tanto, lo conocen por adelantado. Pero las autoridades ascendentes de los universos del tiempo deben consultar a los importancia del tiempo para poder pronosticar los acontecimientos del futuro. Encontraréis a estos seres por primera vez en los mundos de estancia, y allí os instruirán sobre el uso ventajoso de aquello que vosotros llamáis tiempo, tanto en su empleo positivo, trabajo, como en su utilización negativa, reposo. Ambos usos del tiempo son importantes. Súper jugoso este. Ujú. Sí, y negativa al reposo, ¿qué tal? Tiene negativo. Pero no en, Pero no en los No en puntos son connotación. sentido, en importantes. sentido de malo, no, sino de la Negativo. contrapartida, es como complementario. Exacto. Mm. Pero fíjense que allí, volviendo al capítulo que está, al parágrafo que estaba leyendo, en el siguiente párrafo, en el siguiente frase, habla de que eso ya estaba ordenada y de pronto responde a las cosas que se pudiesen hacer aún no estando en el plan divino. Pensaría yo, dice que esta preordenación de los límites máximos no limita la soberanía de la voluntad de la criatura dentro de estas fronteras. Nosotros tendríamos una posibilidad de hacer algo más adicional a lo que nos está permitido, porque yo entendería que eso está diciendo allí. Los Pero límites solo, máximos quiere decir lo más que tú puedes hacer. O sea, por ejemplo, ahorita no podemos volar, no podemos ir a la luna de forma autónoma, no podemos aprender a una velocidad muy, muy rápida, no podemos hacer muchas cosas al tiempo, no tenemos muchos sentidos que sí vamos a tener después. Entonces hay unas cosas máximas que podemos hacer porque tenemos recursos limitados por nuestra inexperiencia también, por nuestra falta de sabiduría, por nuestra falta de percepción de las cosas espirituales, etcétera. Entonces, nuestra voluntad está limitada y la de los ajustadores, por ejemplo, también se limita porque pues ellos se tienen que ajustar a lo que se puede hacer por ahora. Esos son los límites máximos. Y eso está preordenado así, o sea, el plan es que en el nivel en que estamos tengamos pocas eh, capacidades de manipulación de energías porque somos muy inmaduros. dice que un ser maduro y con visión podría pronosticar una cosa, pero en definitiva es la decisión del otro la que va a valer, ¿cierto? O sea, que tú sepas lo que otro va a hacer no significa que cuando el otro lo haga, no lo haga con libre albedrío. Algo sí, yo O puedo sea, saber,
Sí, sí, Ujú. si conduce todo borracho y a mil, seguro va a matar por ahí o matar a alguien, eso sabemos eso. Mejor, Y él mejor sigue dicho, igual. te está resolviendo la paradoja de la profecía, que es Ujú. decir, ¿cómo puede estar el futuro, cómo puede ser existir ya el futuro y al mismo tiempo existir el libre albedrío? Entonces lo que te está diciendo, no pasa nada, son compatibles. Ujú. O sea, el libre albedrío sigue siendo válido, no importa que algunos seres muy, muy especiales, porque los dioses les han dado ese don, porque los dioses mismos lo tienen, puedan ver el futuro. Eso es impresionante, o sea, está diciendo que el futuro ya está determinado. Sí, es que los dioses ven el futuro y los dioses saben cómo va a terminar. Eso es algo que la mente de nosotros no da para digerir, porque es una No, cosa o es otra. sí, nosotros no lo podemos entender Mm, mm. del todo. Lo que Yo pasa no- es que nosotros vemos el futuro también como algo ya hecho y las cosas siempre están en movimiento, dependiendo de una decisión, hay un futuro, como ese Pero futuro eso es lo que es tú el crees, total, justamente. sí, pero es que yo lo que pienso es que el futuro es el total de las posibilidades que se hacen cuando tomamos decisiones, ¿sí? El futuro es mucho más grande que la pequeña decisión que nosotros vamos tomando, que nos lleva por un camino a ese futuro. Yo pienso que cuando habla que los dioses conocen el futuro, se refiere al cosmos en general y a la Exacto, al todo. masa de personas, no justamente a lo que va a No, hacer fulanita, cómo le va a ir si se va o no se, no, ese y futuro ni ellos, siquiera no, ni siquiera es cómo lo vamos a hacer. no, por individual, no, piensa en el cosmos. Exacto, algo mucho más grande y nosotros solamente vamos paso a paso, tomando diferentes caminos, diferentes opciones, pero en definitiva, ese futuro que ya está hecho es a donde vamos a llegar de todas maneras. Yo lo entiendo como que así. Que podríamos llegar. De pronto no lo logramos por... Ese es nuestro punto de vista. Pues ese es como el plan, esa es la intención. Pero ese sería el máximo finito que habla aquí No, el máximo finito son las posibilidades que tú tienes. Todo pero lo que no tú, necesariamente quiere decir que las voy a cumplir, es a lo que me refiero. no, es tu gama de opciones actualmente. Ujú. A eso me refiero. O sea, tú puedes decidir si mañana vas a hacer ejercicio o si lees o si vas a cine, pero no puedes decidir mañana me voy a la luna. Ujú. Pues yo creo que aquí ellos lo que están diciendo es, desde nuestro punto de vista tenemos muchas opciones y realmente nuestro libre albedrío sí es válido, es auténtico, estamos decidiendo, estamos ejerciendo la voluntad. Sin embargo, esa decisión que nosotros finalmente tomamos con libre albedrío, ya sabían que la íbamos a tomar, ya lo conocían. Entonces, en realidad, los múltiples futuros al final eran una ilusión, pero cumplió su función nuestra visión aparente de esos futuros para que ejercitáramos el libre albedrío, pero de todas maneras eso ya estaba escrito que iba a pasar. De otra manera, no hablarían del secreto de la profecía, de que conocen el futuro por adelantado. En otra parte, en los primeros documentos dicen, a Dios nada lo sorprende, Él conoce el fin desde el comienzo. Entonces, yo creo que lo que tú dices desde nuestro punto de vista funciona así y es válido verlo así, pero en realidad es una ilusión útil, pero es una ilusión.
Y uno se Luego vamos. resiste porque dice, ¿cómo así que ya sabían si es que yo decidí? ¿Cómo así que si es que yo decido y nadie puede saber porque yo tomé la decisión? Esa es la paradoja del libre albedrío y la paradoja de la profecía, digamos. Ujú. Esto, para enmarcarlo en el contexto del título de la sección, que es Omnisciencia y Predestinación. Saber, Es que saber. omnisciencia uno entendería, ya lo explicarán acá abajo, ¿no? Está también en los primeros documentos, de pronto ahora buscamos hacia el final. Omnisciencia es que Dios lo sabe todo, directa o indirectamente, ¿no? Pero todo quiere decir que todo el pasado, todo el presente, todo el futuro también. Porque si conoce el futuro, entonces hay predestinación. Porque es que si el infinito piensa, su voluntad es hacer una creación, aquí así, y aquí así, así, y la ve desde el final, claro, y su voluntad se cumple porque se cumple, pues hágame el favor, pues tiene que conocer el futuro porque él es el que la está haciendo y lo está creando. Ujú. Eso yo ahí lo entiendo perfectico. Además, yo creo que en esa, como que en esa, ¿cómo lo digo? Estamos hablando de del hombre, el grupo, todo ¿cómo se llamará? El grupo, sí, lo que es el hombre, todos los hombres. La Van humanidad. a, con- sí, van a conseguir llegar allá. No significa necesariamente que necesite que todos llegamos o que todos cumplamos eso. Se quedan por el camino y por eso el Supremo recoge cosas y se cumple el plan. Me refiero que no es necesario que todos lo cumplamos, aunque pues obviamente uno quiere cumplirlo porque o quiere llegar allá, pero está la opción de que no. Sí, la parte puede decidir no participar, Exacto. pero Ujú. el todo, digamos, o en general, el plan igual se va a cumplir. Exactamente. Es eso, es exactamente. Lo dijiste más sencillo porque a mí se me enreda, pero Es esa es que la sí lo idea, dice el libro. esa es la idea. Sí. Lo complicado es cuando tú dices, bueno, esta pequeña parte dijo que no, pero realmente lo puedes culpar o tenía elección porque eso ya estaba predestinado. Esa es como la No, paradoja, pero realmente lo que dice acá No, es que sí tomó sus decisiones y es un libre albedrío válido, por más ujú, de que se supiera lo que iba a hacer. ujú, yo soy de la que sostengo que uno sí ejerce su libre albedrío dentro de las posibilidades y limitaciones. Es que a uno tampoco se le ocurre salir volando para la luna, ¿no? Pues sabe que sus limitaciones no lo dan, uno se le ocurre eso. Pero, pero sí, si el cubito que yo tengo que llenar no lo llenó, otro lo va a llenar. sí, Y eso tiene que estar contemplado porque por eso tenemos libre albedrío, si lo queremos llenar o no lo queremos llenar. No quiere llenar, no importa, otro lo va a llenar, pero de que el cubito se llena, se llena. sí, Eso es lo que exacto. él, y lo que ve el futuro es el cubito lleno. No hay El ninguno cubito vacío. que ¿Quién yo, lo llenó? que Eso no, porque es que si uno no ve, ahí hay más que lo llenen. además que lo llenen. Ujú. Yo estaba pensando como en un criadero de pollitos, cuando uno tiene los pollitos pequeñitos, la posibilidad de que muchos de ellos no crezcan y llegan a ser ni ponedora ni para el mercado es alta, pero eso ya se sabe.
Entonces, yo tengo acá muchos y yo sé que los que van a salir completaron lo que yo necesitaba. Y ya. Claro, Mm. Bueno. Pues acá abajo siguen expandiendo esa idea. no, sí. Quieren, continuamos Sí. con el, ese era apenas el párrafo uno. Ay, tú. Bueno, ¿alguien quiere leer el 2? El 118.7.2. Sí, Zulita. Ok. Aún la correlación suprema de toda elección pasada, presente y futura no invalida la autenticidad de estas elecciones. Más bien indica la tendencia preordenada del cosmos y sugiere preconocimiento de aquellos seres volitivos que van o no a elegir volverse partes contributivas de la actualización experiencial de toda realidad. Correlación suprema, me imagino que es cuando el supremo que tiene acceso a nuestra mente en cierto modo y a la experiencia de todos. Me imagino que él puede ver un significado y puede ver que había una razón para todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Y eso también uno lo podría ver como una violación del libre albedrío del concepto o como una demostración de que en realidad no hay libre albedrío. Pero pues acá dice que no, sino que indica es que hay un orden y que, mira, hay un preconocimiento, o sea, Ay, no de sí, nosotros, sino de las deidades, ¿no? sí. Tienen un preconocimiento de aquellos seres volitivos que van o no a elegir volverse partes contributivas de la actualización experiencial de toda realidad. Ujú. O sea, saben quiénes van a elegir y quiénes no. Oh, Dios. Mm. Queremos estar en la lista. De que sí vamos a ir. Pues Sí, no te preocupes, en cierto modo, la otra, lo que sale de esa paradoja es, pues no te preocupes porque igual lo que ha de ser será. Es muy Claro, complicado para tendencia nosotros. preordenada del cosmos. Mm. A veces uno como profesor, sobre todo en los primeros semestres, eh, ve que llegan estudiantes muy poco preparados. Desde la primera clase, tú dices, o el primer quiz o algo, te das cuenta de que tienen unos vacíos porque vienen de malos colegios o bueno, lo que sea. Y casi que tú puedes decir, no, este estudiante, casi que puedo decir con seguridad que no va a pasar. Es muy difícil porque vienen cosas más complicadas y no tiene bases y no tiene tiempo. Y hay cosas que requieren tiempo para madurar los conceptos, las ideas, para hacer muchos ejercicios. Tú dices, y efectivamente, eso suele pasar, ¿no? Obviamente que tú no le vas a decir, usted va a perder esta materia, pero haga el esfuerzo. Digamos, sí puedes decir eso, pero ya hacia el final, cuando el propio estudiante dice, yo no sé si retirarme, ahí de pronto le dices, no, igual termine porque todo lo que aprenda ahorita le va a servir, así le toque repetir. Todo eso le ayuda. ujú. Pero, y no quiere decir que el estudiante no tenga libre albedrío. Lo que pasa es que eh, tienes unas limitaciones, sobre todo el tiempo, ¿no? Hay cosas que requieren tiempo.
Es como ir al gimnasio. Tú no puedes sacar 5 kilos de músculo en una semana, por más buena voluntad que tengas y por más que te esfuerces. ¿Sí? Eso no puedes, requiere tiempo. Igual pasa con las matemáticas. Tú necesitas estudiar, cambiar de actividad, dormir, repetir el ciclo. Y así es, la plasticidad neuronal se va desarrollando, etcétera. Ese- Además, yo creo que hay personas que tienen facilidad para las matemáticas y hay otras que tienen facilidad para otras cosas. Sí y no, porque a nivel, eso ya está súper estudiado. A nivel de lo que ven, no está nada de lo que ve un ingeniero, por ejemplo, son cosas súper avanzadas. Es algo que todo el mundo podría. Es cuestión de, o sea, todos tenemos suficiente cerebro para eso. Es cuestión de lo que te digo, de que se va contra el tiempo, de que no es personalizado el plan. A todos se quiere que aprendan lo mismo en la misma cantidad de tiempo y eso no es así. Ujú. Ujú. Hay personas que pueden requerir más tiempo por múltiples factores, formas de aprender, bases que tienen, en fin. Pero todo el Yo, mundo puede. Lo que es frustrante es cuando quieres meterlos a todos uniformemente con el mismo tiempo, los mismos estándares. Ese es el problema con la enseñanza de las matemáticas, en mi opinión. Pues, con Pero toda la todos podría, pueden. enseñanza, enseñanza. Yo estaba Sí, pensando, no. yo estaba pensando en esto, porque la humanidad, la gente, empieza a pelear con el libre albedrío, que no tenemos libre albedrío porque ya estamos predestinados, porque si Dios lo sabe todo hasta el final, entonces ¿dónde está? Yo no sé, a veces uno también dice, no tenemos libre albedrío porque uno se da cuenta, como dice, yo quiero volar y no puedo, ¿no? Son los pájaros que vuelan, o sea, no es lo, no puedo, tengo poder para hacer lo que me da mi gana, no. El libre albedrío no se trata de eso. Y el libre albedrío es claramente, el libre albedrío es para absoluto, para elegir si continúo el viaje o no. Es, el resto está limitado todo por las condiciones. Como decía, yo cómo voy a empezar a operar mañana en una clínica si en mi vida he estudiado medicina ni soy médico de nada, no puedo. Y yo sí voy a hacer una operación, ¿qué tal yo? Entonces, uno, la mente a cualquiera le da para pensar que puede hacer lo que está dentro de su medio. Yo quería estudiar, eh, ¿cómo se me olvidó cómo era? Electrónica, ingeniería electrónica. Y eso era ilusión mía y validé mi bachillerato y todo, porque yo iba a estudiar y cuando ya estuve lista y empecé a buscar la ingeniería electrónica, en Barranquilla no había ingeniería electrónica. Y entonces, bueno, una ingeniería eléctrica, la ingeniería de día, de noche no hay ninguna ingeniería. Y yo tenía que ser de noche. Entonces, no pude, tocó economía, lo que se podía. El ser humano está consciente de esa limitación de su entorno, de lo que tenga, de lo que pueda. Yo no sé la gente por qué se pone a discutir del libre albedrío y echan contra Dios, que mentiras, que uno son estamos unos mariones. Sí, reclamando como una capacidad mayor a la que realmente tenemos, ¿cierto? claro, claro, Ujú. pero es que piensa, porque es lo que hacíamos en la clase, en la lección pasada, que una cosa es la voluntad, tener el poder de elección, el libre albedrío, eso no es omnipotencia, no somos omnipotentes, que eso sí nos da la capacidad para hacer lo que sea, si es omnipotente, que tiene poder, pero no nos dieron poder. No. Ujú. Yo no sé por qué la gente del común confunde eso. Yo nunca lo he confundido. Y yo estaba muy consciente de lo que hago, lo que puedo, lo que no, no. Claro. ¿No? Mm, mm,
Continuamos. Bueno, ¿alguien quiere leer el 3? No lo leo. Lo voy a leer. El error en la elección finita está ligado al tiempo ilimitado a este. Puede existir solo en el tiempo y dentro de la presencia evolutiva del Ser Supremo. Tal elección errónea es posible en el tiempo e indica, además de la incompletez del Supremo, esa cierta gama de elección con la cual han de estar dotadas las criaturas inmaduras para disfrutar de la progresión universal al hacer un contacto por libre albedrío con la realidad. Ok, aquí está hablando del error. A En el la hora de siguiente elegir. veo que va a hablar del pecado ¿Y qué y, tiene que ver el caldo con las tajas? y en el siguiente la iniquidad. Sí, resultó hablando del error y estamos hablando de la predestinación, porque la predestinación trae un debate en relación con el libre albedrío, además, y entonces nos dicen, ¿No? pero se pueden equivocar y eso es libre albedrío, equivocan porque tienen libre albedrío, ¿será por eso que está metido ahí? Pues muy buena tu observación, novia. Sí, yo también lo noté porque están cambiando de tema dentro de la sección. Sí. Ujú. Ya sería, pero eso es lo que uno tiene que hacer cuando lee el libro a veces para ver cómo estructuran las ideas y cómo las A pillársela. interconectan. Al final, probablemente tendremos que hacer un análisis de cómo conectaron diferentes temas y descubrir por qué fue que hicieron, porque ellos no advierten que van a hacer un matiz, que van, sino que en el siguiente Cambio. párrafo cambian de tema y dan por sentado que entendemos así de entrada qué es lo que Pero quieren hacer al cambiar así de tema. fíjate que está diciendo algo como que dentro de lo finito realmente es lo que ocurre es el error, ¿cierto? El error puede ocurrir solo en la elección finita, tal vez Exacto, exacto. solo en el tiempo y dentro de la presencia. Sí, dentro de Pero la... son 3 párrafos, fíjate. El error, el que sigue es el pecado y el que sigue es Ay, la iniquidad, o sea, están completos. y todos son Claro. por ejemplo, la iniquidad en los dominios finitos, etcétera. Ujú. De pronto, leamos los 3 y nos Sí, Sí. preguntamos uno sí, por uno. Bueno, voy a leer el otro. sí. El pecado en el espacio, condicionado por el tiempo, prueba claramente la libertad temporal, aun la licencia de la voluntad finita. El pecado ilustra la inmadurez deslumbrada por la libertad de la voluntad relativamente soberana de la personalidad, que al mismo tiempo no es capaz de percibir las obligaciones y deberes supremos de la ciudadanía cósmica. Cuando creemos que el libre albedrío eh, no existe porque no podemos hacer lo que se nos dé la gana. Es una postura inmadura dentro del Es tiempo. inmadura porque estás usando el libre albedrío, Ujú. pero no estás entendiendo que el uso del libre albedrío se sublima, se lleva a su máxima expresión, Claro, alineándolo con los impulsos espirituales. exactamente. Es que de pensar que tomamos decisiones en si me arropo los pies o me paro o me siento, tiene una gran trascendencia cuando realmente el libre albedrío es un ejercicio que tiene que ver con algo muchísimo más grande, con ese orden del cosmos, con algo que tiene que llevarnos a lo espiritual, ¿sí? Nosotros lo apequeñamos, lo convertimos en algo eh, tan
sin valor, sin sentido. Ay, es que yo puedo decidir si me levanto o no. Eso no puede ser un libre albedrío. O sí lo es, pero no es el que estamos hablando, que tiene que ver con la progresión espiritual y con cumplir un plan. Mm. Es algo mucho más grande. Yo pienso que eso es un pecado. Bueno, voy a leer Ajá. el otro. La iniquidad en los dominios finitos revela la realidad transitoria de todo yo no identificado con Dios. ¿Sí? La realidad transitoria de todo yo no identificado con Dios. Solo cuando una criatura se identifica con Dios se vuelve verdaderamente real en los universos. La personalidad finita no es autocreada, pero en la arena superuniversal de elección autodetermina su destino. Exacto. Es para eso. Entonces, ahí de pronto el meter esos tres señores, el error, el pecado y la iniquidad, como para demostrar que hay libre albedrío o de no se presentara eso, Sí, error, pecado e los iniquidad. tres Entonces, son, sí hay, entonces sí se piensa de que porque los dioses conocen el futuro y el final, y entonces por eso no tenemos libre albedrío. Mentira, porque usted se equivoca todas las veces que quiere y se arrepiente y hace lo que le da la gana y bien está. Sí se puede, si no, no pudieras ni equivocarte, porque Ujú, a la primera equivocada fuera al control y fuera para, desapareció, por decir algo, como en las ujú. películas esas que ve uno de futuristas y la cosa. Entonces, yo pienso que es en ese sentido de como para afirmar que y direccionar el libre albedrío, como estaba diciendo Marlene. El libre albedrío total y verdaderamente es para eso. La personalidad puede autodestruirse. No, no es se autocrea, pero sí puede desaparecer. Ahí tiene el libre albedrío. Si le da la gana, puede desaparecer el yo en la creación. Claro. Dele importancia al ejercicio del libre albedrío. Dele su valor cósmico. Exacto, es para las cosas cósmicas, para continuar, hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde hay libre albedrío. Ahí es donde lo tengo Ujú, que utilizar. Del resto es si puedo, con las condiciones que tengo. ¿Ya? sí. mm, aquí hay una definición de pecado y de iniquidad en el documento 67. Voy a pegarla. Es sobre la rebelión ese documento. La rebelión planetaria, creo. Es que yo creo que es muy difícil que el mortal nomás de buena voluntad cometa pecado, porque es que el pecado es rechazar de frente más delirante los designios de Dios, y cómo rechazan los designios de Dios si uno ni siquiera los conoce. No puede. Es que no es de conocer, es de sentir. Ah, ya, ya, ya. La ganó, porque sentir es si nos jodimos. Imagínense. Es que el detalle es eso. Él sabe qué siento y yo ni siquiera me enteré que vuelvo desde El impulso es interior. Ah, sí. No te piden que entiendas, te piden que hagas caso. que sienta. La mente. Volvemos a empezar entonces, para ver, volvamos a ver. Para Si la vaina era de sentir, perdí el año. A mí me surge una duda. entender es el supremo.
Un día entenderás. Para entender es lograr el supremo, el crecimiento, el logro, el desarrollo, el progreso, la evolución. Para la comunión Sentir. Ay, no hay ay, ay, traba, no hay excusa. Siempre es ay, acceso. ay, ay, ay. A mí me surge una duda aquí, en este párrafo. ¿Qué pasa entonces en los mundos de Abona? Ellos están por fuera del paraíso, ellos tienen tiempo. Allá también hay error, pecado, iniquidad. No, allá no hay. Allá nunca ha habido. Por eso te tienen que perfeccionar antes de dejarte entrar. Sí. Porque en ellos sí hay tiempo y espacio. Ellos están por fuera del paraíso. Ellos viven en una zona de tiempo, pero es un tiempo que trasciende, o más bien, son seres que trascienden el tiempo. Es un estado de cosas que trasciende el tiempo y el espacio. Trascender quiere decir que sí, están adentro, No les afecta. pero como que no te afecta, como que igual ven un poco más allá. Pero están por fuera del espacio-tiempo. No, están dentro, pero de algún modo lo trascienden. Lo trascienden, por ejemplo, porque son eternos. Eso no lo entendemos, ¿no? Sea, eventuar y trascender, Eternos en el ¿cuál es la pasado. diferencia, Andrés? En- Eventuar y trascender, o sea, no, ellos, trascendental y eventuado no es lo mismo. eventuado, para no usar la palabra creado, lo usan los reveladores, cuando la cosa no tuvo inicio. Entonces, sí, como estos seres existen desde la eternidad, ¿sí? Son habitantes de ese universo, existen desde la eternidad, pues no puedes decir que fueron creados, porque algo creado tiene una fecha de creación, ¿ya? Mm, Entonces, simplemente ah, siempre, sí, entonces son de pero al mismo tiempo son producto de la voluntad y del acto de la deidad o de los dioses, ¿sí? Entonces, en el sentido de ser una derivación, una consecuencia, un efecto de una causa antecedente, eh, dices que fueron eventuados por la deidad. Y con ese eventuados quieren escaparse de cualquier alusión al tiempo, o mm. como mínimo, o cuando mucho más bien, fueron, si quieres verlo así, creados en un tiempo eternamente pasado, ¿no? Entonces las cosas eventuadas han existido un poco casi desde los comienzos del tiempo o casi desde justo antes que existiese el tiempo, tal vez también se podría decir así. Entonces ellos son eventuados, nosotros somos creados. Y lo de que trascienden es una propiedad de las cosas de Abona y de lo que tiene que ver con el último. Ellos trascienden el tiempo y el espacio, o sea, trascienden un poco las limitaciones y trascienden, sí, sobre todo las limitaciones, yo creo. Entonces, nosotros estamos limitados por el tiempo y el espacio y logramos en algún momento una perfección, pero estando acá, de todas formas, en el tiempo y el espacio, ¿sí? Entonces, eso es como la persona que se irrita fácilmente con alguna cosa externa, ¿sí? Entonces, en un primer nivel puede aprender a controlar la ira que le produce esa cosa externa, ¿sí? Pero ya en un nivel superior tú no necesitas contar hasta 10, sino que la cosa externa sencillamente ya no te molesta. En ese caso, en ese momento ya la trascendiste. Sigues estando ante el factor externo, pero no te afecta. Ya, Entonces, gracias. nuestra perfección es más como el que cuenta hasta 10. Nosotros estamos acá metidos y eso también tiene que ver con la verdad, la belleza y la bondad. Nosotros logramos, cuando mucho, ver lo que sea verdadero, bello y bueno para la actual era y para la actual zona habitada que son del gran universo. Los nativos de Abona
y los habitantes de los círculos del espacio exterior de la siguiente era, de algún modo, sospecho yo, esto es especulación, lograrán ver lo que es verdadero, bueno y bello, no solo para su era y su zona, sino con miras incluso a eras futuras y zonas aún deshabitadas. ¿Sí? Por eso el Supremo, ¿se acuerdan que hay una parte donde habla de máximos relativos? O sea, nosotros llegamos a un máximo porque no podemos saber lo que es bueno, incluyendo a la siguiente era en nuestros cálculos, digamos, ¿no? Eh, claro, si escuchas al ajustador, sí sabes lo que es bueno, pero no vas a entender que el logro, que es el crecimiento, todo lo que trata el Supremo, te permite ir comprendiendo por qué es que era bueno, ¿no? Pero cuando mucho vamos a entender con respecto a la actual era y a la actual zona habitada, que es los 7 superuniversos. Ya bueno, pero no tenemos la capacidad de saber, de comprender, porque algo puede ser bueno con miras a eras futuras y zonas futuras que no están habitadas ahora. Ya, Por eso, gracias. por eso también probablemente los nativos de Abona van a tener mucho más que ver y se van a expresar y como que van a participar mucho más en la siguiente era, que es la del último, porque ellos sí saben mucho de trascender el tiempo y el espacio. En esta era somos más como nosotros, los que estamos disfrutando y creciendo y, ¿sí? Con todo lo del Supremo. Ellos se benefician cuando pasamos por Abona, pero ellos son más como de otra cosa que está esperando a la siguiente era. Ujú. Pero tal vez ellos no pueden aún trabajar hasta que nosotros que estamos acá en este nivel tan básico no logremos un desarrollo para poderles ayudar, porque de todas maneras los siguientes anillos van a estar aún más lejos del paraíso. De algún modo van a ser más, van a partir de un punto aún más básico. Y sin embargo se les va a exigir en cierto sentido más. Tal vez porque ya van a contar con que el Supremo va a estar terminado, posiblemente. Más Ujú. básico que los mortales de El, los que 7 nuestro, superuniversos. o sea, nosotros ahorita somos lo más bajo, lo más básico, lo más primitivo. Pero si De ellos van a los, estar más alejados, es posible que tengan un punto de partida aún más limitado, pero al mismo tiempo también más ayudas. Tú sabes que siempre hay una compensación, porque por ejemplo nosotros tenemos los ajustadores que son la envidia Sí, de la nosotros población. vamos a estar fusionados con la deidad, imagínese usted. De pronto ellos tengan algún tipo de fragmento, eso también es especulación, por poner un ejemplo, ¿no? ujú, Que de pronto sea algo aún más espectacular de algún modo porque necesitan más ayuda de pronto y porque se les va a exigir más trascender o sea, bueno, ellos y nosotros supongo que ahí también estaremos aportando al último. Ah, y eso es trascender el espacio-tiempo. Si nosotros alcanzamos a tener, digamos que alguna influencia del Supremo, que de algún modo lo que él va creciendo nos alcanza a retribuir. Me imagino que para esa época, para esa última etapa, pues el Supremo va a ser completo, entonces para ellos va a ser una ayuda grande. Sí. Y una limitación, en alguna parte dice que ellos se van a ver privados de la experiencia de contribuir al crecimiento y a la terminación del Supremo. Nosotros tendremos ese privilegio, pero ninguna otra era lo tendrá, porque él ya estará terminado. Ya está terminado. Sí. Ujú. Salvo pero, que, quién sabe, si aporten alguna otra fase de él, pero porque igual él, nosotros podemos ser finalitarios para trabajar en en ese, sí, los finalistas son los que, aunque por ahora están creados los grupos, pero son cuerpos de reserva en espera de que se termine la actual era.
Ujú. Están haciendo tareas, digamos así, menores. Por ahora están sobrecalificados. Y era una de las cosas que Lucifer no entendía y puso en uno de los 4 puntos del manifiesto de libertad. Que para qué nos entrenaban tanto. Para un futuro eh, de fantasía o algo así, o que nadie podía eh, asegurar. Decía que de hecho era un engaño y una entretención en entrenarnos tantos y que además volvían del paraíso a engañar a sus compañeros diciéndoles que pues que el plan valía la pena más o menos. Pero los reveladores no dicen nada en ese sentido, ¿no? Ni siquiera especulan, pero, pero, la verdad es que hay finalistas que terminan y faltan, pero muchas eras de tiempo para que allá afuera se haga algo Están y en, no hay más están en oficio. misiones, por ejemplo, regresan a los planetas cuando los planetas están en luz y vida y ayudan mucho. Ujú. Sí, o sea, Y pero de nosotros no verdad nos toda, vamos a sentar allá a echar cuenticos cuando lleguemos al paraíso. Sí, no, no, Si nada no de se ha completado ya. el Supremo, nos mandan a trabajar. Pues acá justamente este pedacito es de la rebelión de Lucifer. No, no, tal vez es no, la planetaria, creo. El 67, no me acuerdo, la rebelión planetaria. Eh, y a propósito del libre albedrío, hay el documento, hay 2 documentos de la rebelión de Lucifer. Aparte hay, creo que 2 de la rebelión planetaria. O uno. Pero en los de la rebelión de Lucifer, el primero es la rebelión de Lucifer y el que sigue es los problemas de la rebelión de Lucifer, que a mí siempre me ha parecido, eh, no se trabaja mucho, yo no lo he visto mucho y me parece más fascinante porque es filosóficamente el estudio de la libertad y el libre albedrío. Y es algo que aquí tenemos muy mal entendido justamente por la rebelión. Y Ujú. eso me parece que es como una buena lectura por si quieren alguien leerlo pues es todo un documento, ¿no? Aquí no tendríamos tiempo, pero los problemas de la rebelión de Lucifer. Pero bueno, este pedacito es sobre lo que es y Jesús también tiene un discurso, si mal no recuerdo, sobre el Sí. error, el pecado y la iniquidad, que son los 3 niveles que da el libro y que a la gente el de pecado no le gusta mucho porque la palabra pecado se ha usado para manipular y tiene una cantidad de connotaciones en las religiones de la mente que hay acá en el planeta. Pero ellos, como toman palabras de nuestro idioma y las resignifican porque no tienen derecho a inventar un término nuevo, entonces, si ya hay uno que aproxime más o menos lo que quieren, tienen esa orden, nos cuentan. Entonces, pues, se quedaron con la palabra pecado, pero pues acá están explicando cómo la definen, cómo delimitan esa definición y qué debes uno entender cuando lea el libro durante, ¿no? Cuando vea esa palabra. Bueno, hay Mm. muchas maneras de considerar el pecado, pero desde el punto de vista filosófico del universo, el pecado es la actitud de una personalidad que deliberadamente resiste la realidad cósmica. Eso es. Deliberadamente resiste la realidad cósmica. Pues tienes que primero percibir, ¿no? La realidad cósmica, o de que, sea, claro, tiene que saber cuál es la realidad cósmica para percibir, no saber. resistirse. Sí, pero percibir, no saber. Porque Pero es primero algo, se sabe y luego se percibe, ¿no es así? tú sientes que hay que ayudar a alguien antes de que lo razones. Es algo instantáneo. Y esa es la realidad cósmica.
y puedes resistirla o no. Porque la verdad yo nunca he sentido la realidad cósmica y ni siquiera la podría definir. Pues no, la voz del ajustador está ahí todo el tiempo, el espíritu de la verdad, mm, todo el tiempo, es algo cotidiano en todo ser humano. Sí, no te dejes impresionar por el nombre acá que le ponen como tan rimbombantes. Es simplemente, acuérdate que uno tiene las vías del razonamiento, la mente material, es una forma de conocer el mundo exterior. Y lo otro son las revelaciones interiores, que son todas las ayudas espirituales, que no te explican, pero sí te dicen. Ajá. El sentido del deber, por decir algo. La intuición, el impulso del ajustador, el sentido de lo que es verdadero, bello y bueno. Todo eso es interior y no tiene una cadena previa de razonamiento, sino es una sensibilidad automática, sin explicación, que con tu mente material, tu experiencia finita y tu crecimiento, poco a poco puedes ir justificando por qué esos impulsos eran los que eran. Pero en principio, o siempre, hasta que avancemos muchísimo, tal vez hasta que lleguemos al paraíso, nuestras explicaciones siempre serán solo relativamente ciertas. Es lo que se llama como una autorrevelación, que es algo permanente y cotidiano porque pues para eso te lo dieron. Si no, no te exigirían cosas que te exigen, digamos. Por eso te digo, no es de entender, es de sentir. Porque si lo enfocas desde lo que entiendes, no, pues aquí no sabemos nada. Y todo lo poco que creemos que sabemos seguramente está equivocado en mayor o menor medida. Pero de lo que es sentir, acuérdate del el primer discurso que hizo Jesús en la sinagoga de Nazaret. Tomó algo de, creo que era de Isaías. Y es un pedacito que dice, ¿dónde pondré eh, no me acuerdo la expresión, lo que Jesús, o lo que Dios quiere para guiarnos, ¿no? No, dice que no lo pondré en la cima de una montaña porque entonces dirán que estaba muy arriba y no pude ir. Que no lo pondré en el fondo del mar porque entonces dirán que no sabían nadar o no pudieron llegar. Y entonces al final dice, lo voy a poner dentro de su corazón. Es eso lo que quieren decir. Para que no haya excusa, mejor dicho. No tiene a la mano. Eso es lo que tú resistirías en el error, digamos que no te das cuenta. Entonces, mira, se puede considerar el error como un concepto erróneo o una deformación de la realidad. Error o mal, o maldad, es lo mismo. La maldad es una realización parcial de las realidades del universo o una falta de adaptación a ellas. Pero el pecado, o sea, el error es como inconsciente, o tú creías que no te diste cuenta, no te enfocaste en percibir la realidad cósmica y actuaste por tu cuenta. Pero el pecado es una resistencia intencional, o sea, deliberada, a la realidad divina. El optar conscientemente a oponerse al progreso espiritual. O sea, ahí ya es con conocimiento de causa, en tanto que la iniquidad consiste en desafiar abierta y persistentemente la realidad reconocida y supone tal grado de desintegración de la personalidad que raya en la locura cósmica. O sea, es proponerte percibir ese impulso interior y al mismo tiempo proponerte ir en contra 24/7. Eso, imagínate el nivel de locura cósmica para que te propongas sentir y al mismo tiempo ir en contra. Yo creo que ni siquiera eso somos capaces nosotros. Uno no se No imagina tenemos, que pueda no hacer. tenemos, no tenemos la capacidad de oponernos tanto a un impulso dentro de nosotros y Mm. aparte de eso decir, no, es que lo voy a hacer porque es que voy a ir en contra de eso que estoy sintiendo. Yo creo que no somos Eso capaces. tiene que ser algo gradual. O sea, uno no se puede volver inicuo de la noche a la mañana. Es Sí, algo sí, dice gradual que ujú,
Por ejemplo, yo sospecho que los grupos satánicos y esos que proponen cosas como sacrificios y otras tareas completamente mm, pues chocantes, repugnantes, Ujú, lo hacen con el propósito de ir llevando a los que se presten a eso poco a poco a ese hábito de oponerse a lo que se sabe que evidentemente es lo bueno. Pero no tiene, ujú. y a uno no le cabe en la cabeza, pero pues existen personas, y el libro lo dice, ¿no? Que hay gente que ya llega a tal nivel que autodestruye su alma, que ya no hay nada, pues son como espiritualmente se va hasta el ajustador y son como zombies, o sea, como muertos en vida, que aparentemente son personas normales, pero realmente no, ya no hay nada ahí. Son como cascarones. Bueno, Vacíos. bueno, acá termino entonces rápidamente. El error sugiere la falta de agudeza intelectual, la maldad, deficiencia de sabiduría. Bueno, aquí hacen una distinción entre error y maldad. El pecado, pobreza espiritual, abyecta, pero la iniquidad indica la pérdida del dominio de la personalidad. Cuando se Ujú. opta tantas veces por el pecado y se lo repite tan a menudo, este puede convertirse en hábito. Los pecadores habituales pueden volverse fácilmente inicuos, rebeldes incondicionales contra el universo y todas sus realidades divinas. Bien que se puede perdonar toda clase de pecado, dudamos que el inicuo empedernido jamás sienta arrepentimiento por sus fechorías o acepte el perdón de sus pecados. Bueno, hay otra Pero parte en uno de los discursos de Jesús donde él también explica esto. siempre tiene que ver esto en relación con la, con relación a la realidad cósmica, a la realidad divina, ¿cierto? Mm, nosotros confundimos pues, muy fácilmente a qué se refiere como el pecado, ¿sí? A, co- a que le robé la monedita al pobre. Pues eso es un error, pero no llega a ser un pecado. Todo tiene que ver más, es en cuanto a la realidad y al plan divino, ¿sí? Nosotros nos así limitamos el libre albedrío, limitamos esas decisiones de qué es realmente un error y qué es un pecado y cuando nos convertimos en inicuos. Lo achicamos a nuestro cotidiano más simple, le quitamos a esa importancia. Mm. Continuamos con lo que veníamos leyendo. ¿Qué está buscando lo de Jesús? Pero hay un discurso sobre el bien y el mal, pero no encontré, puede que esté en otra parte o que no lo haya dicho, la distinción entre Sí, los el, tres. tiene el bien y el mal, sí. Bueno, luego, de pronto para la próxima, o si alguien lo encuentra acá. Dice el mal, el pecado y la iniquidad. ¿En qué página? 1659. Gracias, Novia. Vamos a buscarlo. 1659.
Yo pensaba que había sido Es en, eh, 6, la nueva. en el paseo por el El Mediterráneo. mal, el pecado y la iniquidad. Es en el camino a Roma. Mm, Sí. no, eso pensaba, pero ahí hablas del mal y del bien. Y acá esto ya es Ujú, eh, ya está en plena prédica. ujú. Allá está la vida pública. Sí, vida pública, sí. Ya te lo pegamos. A ver. Mm, a ver, está muy chévere. Pues de pronto leemos este para terminar si quiere. Ujú. Sí. Está como larguito, pero está chévere. A ver, voy voy a copiar. Esto es ante una pregunta De Tomás. de ¿Sí? Tomás. Sí. Sí. Pregunta, ¿por qué es necesario que los hombres nazcan del Espíritu para entrar al reino? ¿Es que el renacimiento es necesario para liberarlos del control del diablo? Maestro, ¿qué es el mal? Preguntó directamente qué era el mal. Sí, voy a copiarlo completo mejor. Si no, no va a quedar como el contexto. Lo que está en rojo son palabras de Jesús. Mm, no es que yo le haya puesto rojo. No. Es que el libro, el PDF, al menos hay una edición que pone en rojo lo que sean palabras de Jesús. Y aún queda otro pedacito.
Bueno, ¿alguien quiere leer? Está largo. Está largo. Va como turnarnos. ¿Dónde? ¿Qué? Allá. En- Acá empieza, espérate, lo acomodo bien. Si quieres leer unos Así y todo y ahí yo me suelto luego. Ahí sí. dale. El mal, el pecado y la iniquidad. Era costumbre de Jesús celebrar 2 noches por semana un diálogo especial con los individuos que desearan hablar con él en cierto rincón aislado y protegido del jardín de Zebedeo. En una de estas conversaciones vespertinas en privado, Tomás hizo al maestro la siguiente pregunta: ¿por qué es necesario que los hombres nazcan del Espíritu para entrar al reino? ¿Es que el renacimiento es necesario para liberarse del control del diablo? Maestro, ¿qué es el mal? Al oír Jesús estas preguntas, le dijo a Tomás: no cometas el error de confundir el mal con el diablo, más correctamente llamado el inicuo. El que vosotros llamáis el diablo es hijo del amor propio, aquel alto administrador que se rebeló a sabiendas y deliberadamente contra el gobierno de mi padre y de sus hijos leales. Pero ya yo subyugué a estos rebeldes pecaminosos. Aclara en tu mente estas actitudes diferentes hacia el Padre y su universo. No olvides nunca estas leyes relacionadas con la voluntad del Padre. El mal es la transgresión inconsciente o sin intención de la ley divina, la voluntad del Padre. El mal es, del mismo modo, la medida de la imperfección de la obediencia a la voluntad del Padre. El pecado es la transgresión consciente, conocedora y deliberada de la ley divina, la voluntad del Padre. El pecado es la medida de la renuencia a la guía divina y a la dirección espiritual. La iniquidad es la transgresión voluntaria, se me fue, ya, decidida y persistente de la ley divina, la voluntad del Padre. La iniquidad es la medida del rechazo constante del plan amante del Padre para la supervivencia de la personalidad y del ministerio misericordioso de los hijos para la salvación. Sigue leyendo, Diosito. Por naturaleza, antes del renacimiento del espíritu, el hombre mortal está sujeto a inherentes tendencias perversas, pero estas imperfecciones naturales de conducta no constituyen ni pecado ni iniquidad. El hombre mortal recién empieza su larga ascensión hacia la perfección del Padre en el paraíso. El que uno es imperfecto o parcial en lo que la naturaleza le otorgó no es pecaminoso. El hombre está en verdad sujeto al mal, pero no es en ningún sentido hijo del diablo, a menos que escoja a sabiendas y deliberadamente los caminos del pecado y una vida de iniquidad. El mal es inherente al orden natural de este mundo, pero el pecado es una actitud de rebelión consciente que fue traída a este mundo por los que cayeron de la luz espiritual a las profundísimas tinieblas. Tú, Tomás, estás confundido por las doctrinas de los griegos y los errores de los persas. No comprendes las relaciones del mal y del pecado, porque visualizas a la humanidad como si hubiera empezado en la tierra con un Adán perfecto, degenerando rápidamente a través del pecado hasta la deplorable condición actual del hombre. Pero, ¿por qué te niegas a comprender el significado de la narración que revela que Caín, el hijo de Adán, fue a la tierra de Nod y allí encontró mujer? ¿Por qué te niegas a interpretar el significado de la narración que relata cómo los hijos de Dios encontraron mujer entre las hijas de los hombres?
Es verdad que los hombres son malos por naturaleza, pero no son necesariamente pecadores. El nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu, es esencial para liberarse del mal y necesario para entrar al reino del cielo. Pero no menoscaba el hecho de que el hombre es hijo de Dios. Tampoco significa esta presencia inherente del mal potencial que el hombre está separado en alguna forma misteriosa del Padre en el cielo, de modo tal que debe, como ajeno, extranjero o hijastro, tratar de que el Padre lo adopte legalmente. Todas estas ideas nacieron en primer término de vuestra falta de comprensión del Padre y, en segundo término, de vuestra ignorancia en cuanto al origen, naturaleza y destino del hombre. Los griegos y otros os enseñaron que el hombre va descendiendo gradualmente de la perfección divina al olvido o la destrucción. Yo he venido para mostrar que el hombre, mediante su entrada en el reino, asciende a Dios y a la perfección divina en forma segura y certera. Todo ser que de alguna manera no alcance a los ideales divinos y espirituales de la voluntad del Padre Eterno es potencialmente perverso, pero no es en ningún sentido un pecador, ni mucho menos inicuo. ¿Acaso no leíste en las Escrituras, Tomás, donde está escrito: Vosotros sois los hijos del Señor vuestro Dios? Yo seré su padre y él será mi hijo. Lo he elegido para que sea mi hijo, yo seré su padre. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Trae todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Soy los hijos del Dios viviente. Los que tienen el Espíritu de Dios son en verdad hijos de Dios. Mientras hay una parte material del Padre humano en el Hijo natural, hay también una parte espiritual del Padre celestial en cada hijo de la fe del reino. Todo esto y mucho más dijo Jesús a Tomás, y mucho de ello el apóstol comprendió, aunque Jesús le advirtió que no hables con los demás sobre estos asuntos hasta que yo haya vuelto al Padre. Y Tomás no mencionó este diálogo hasta después de la partida del Maestro de este mundo. Con esa aclaración uno termina pensando que todos somos salvos, ¿no? Todos, porque los Sí, errores los cometen contra el prójimo, contra porque roban, porque matan, porque son corruptos, pero no está metido Dios ahí, ni está contra él. Exactamente. Yo estoy de acuerdo en eso. yo no, Cometemos errores yo, propios de la imperfección. Claro, claro que hay un detallito que dijo Andrés y que eso se siente. Si ellos, ya yo más o menos trato de captar eso de que si uno siente en su interior si esto está mal o no, pues me da como cosa, porque uno como que siente, ese debe ser, y al sentir que está actuando mal, pues si lo sintió fue el impulso del ajustador, y al uno ir en contra de eso, pues ahí está yendo en contra de la voluntad del Padre, digo yo, cogiéndolo así, pues hay un poco condenado yo, pero si lo cogemos así literal, la verdad es que todos somos salvos. yo no creería que todos somos salvos, porque, o si no, ¿para qué toda esta información del camino ascendente? ¿Cierto? Para ayudarnos, porque es que esto apenas es el Déjame comienzo. expresar la inquietud, ¿sí? Bueno, Si aquí dice que que el mal es la medida de la imperfección de la obediencia a la voluntad del Padre, que el pecado es la renuencia a la guía divina y que la iniquidad es el rechazo constante del plan amante del Padre, yo entendería que de pronto hasta el nivel del mal, eh, todavía somos inocentes, ¿sí?
pero en la medida de que no busquemos esa asistencia superior y nos dejemos involucrar, neguemos la guía divina y nos dejemos involucrar en cosas que no son de Dios, estamos haciendo parte de ese camino erróneo, ¿sí? Ya convierto el mal en pecado por mi propia voluntad, ¿sí? De alguna manera, todos sabemos que existe un Dios y que reconocer ser hijo de Dios casi que nos pone salvos, como tú dices, ¿sí? Pero si me quedo en el título, soy hija de Dios y no busco la guía, no la acepto, si no me inquieto por reconocerlo en cada uno de mis actos, pues yo no estoy caminando para donde me van a salvar de verdad. Eso es lo que Me meto hace. en me meto en otro tema que también tiene que ver con esto. Es el asunto de la misericordia. Cada uno de nosotros está, digamos que dotado de yo lo veo como una reserva, un gran tanque, ¿cierto? De reserva de misericordia, que siempre será la reserva para cuando cometemos esos errores, mm, nos dé la oportunidad de volver, salir y corregir. La misericordia es algo, em, ¿cómo se dirá? Inagotable casi, Casi que inagotable, casi, exactamente. pero se agota, Pero se siempre agota. Tienes Se una agota, cantidad. se agota, sí, tienes una cantidad, pero es la suficiente para que cumpla con el propósito. O sea, que aparte de que nos enranchamos en hacer alguna cosa mal, tenemos la oportunidad de corregirlo por medio de la misericordia. Aparte de todo. ¿M? Así No, que inicuos hay, yo, uno no puede saber, pero yo creo que inicuos sí los hay, pero son muy pocos. Pero sí hay gente que puede en el pasado, ahora y en el futuro que podría dedicarse y, en fin. Mm. Pero, digamos, no es la versión de las religiones de que la mayoría van para el infierno. No, no, al contrario. no. No, la no. proporción es, o sea, 99,9 estamos en el mal y el pecado. Porque en el pecado estamos porque todo el tiempo sobreponemos nuestra voluntad o imponemos a pesar de por nuestras tendencias, miedos, deseos personales a esa voz interior, ¿no? A ese impulso espiritual. Mucho por el Sí. miedo, por ejemplo, pero igual o sea, uno sabe que no debería hacer eso, pero es que me gusta. Eh, en fin, pero ya es que iniquidad es un nivel, y yo entiendo que la iniquidad es muy difícil de imaginarse, sobre todo para personas que están en círculos de crecimiento, de espiritualidad, porque pues, son personas que les atraen estas cosas y es muy difícil entender la maldad del mundo a veces para los que están en esos ambientes, pero sí existe, sí, o sea, O sea, y los que aún niegan a actualmente Dios, los que dicen, más que nunca hoy en día. Sí. Hay grupos oscuros de gente muy poderosa y que están metidos en cosas que uno ni se imagina que muchos de ellos, tampoco digo que todos, y uno no puede saber quién sí y quién no, ¿no? Bueno, Jesús sí detectaba cuando, cuando un ser no tenía. No. Sí, sí. Pero bueno, y en esa época, ahora que estamos mucho peor, pero sí que los hay, los hay. Y que hay más gente, ¿no? Sí, bueno, listo, creo que ya está bueno, larga la grabación por hoy.
Voy a Este. detenerle y continuamos ahí la próxima. Mm, Alcanzamos, terminamos.